El canal Narraciones Extraordinarias presenta el audiolibro de El Señor de los Anillos. Obra escrita por J.W.R. Tolkien. Edición especial. Narración: Javier Nes. 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en casas de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir, 1 para el Señor Oscuro sobre el trono oscuro en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarnos, un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. El Señor de los Anillos. Prólogo. 1. De los Hobbits. Este libro trata principalmente de los Hobbits, y el lector descubrirá en sus páginas mucho del carácter y algo de la historia de este pueblo. Podrá encontrarse más información en los extractos del Libro Rojo de la Frontera del Oeste, que ya han sido publicados con el título de El Hobbit. El relato tuvo su origen en los primeros capítulos del Libro Rojo, compuesto por Bilbo Bolsón, el primer Hobbit que fue famoso en el mundo entero, y que él tituló Historia de una ida y de una vuelta, pues contaba el viaje de Bilbo hacia el este y la vuelta, aventura que más tarde complicaría a todos los hobbits en los importantes acontecimientos que aquí se relatan. No obstante, muchos querrán saber desde un principio algo más de este pueblo notable, y quizá algunos no tengan el libro anterior. Para esos lectores, se han reunido aquí algunas notas sobre los puntos más importantes de la tradición hobbit, y se recuerda brevemente la primera aventura. Los hobbits son un pueblo sencillo y muy antiguo, más numeroso en tiempos remotos que en la actualidad. Amaban la paz, la tranquilidad y el cultivo de la buena tierra, y no había para ellos paraje mejor que un campo bien aprovechado y bien ordenado. No entienden ni entendían ni gustan de maquinarias más complicadas que una fragua, un molino de agua o un telar de mano, aunque fueron muy hábiles con toda clase de herramientas. En otros tiempos, desconfiaban en general de la gente grande, como nos llaman, y ahora nos eluden con terror, y es difícil encontrarlos. Tienen el oído agudo y la mirada penetrante, y aunque engordan fácilmente, y nunca se apresuran si no es necesario, se mueven con agilidad y destreza. Dominaron desde un principio el arte de desaparecer rápido y en silencio, cuando la gente grande con la que no querían tropezar se les acercaba casualmente, y han desarrollado este arte hasta el punto de que a los hombres puede parecerles verdadera magia. Pero los hobbits jamás han estudiado magia de ninguna índole, y esas rápidas desapariciones se deben únicamente a una habilidad profesional que la herencia, la práctica y una íntima amistad con la tierra han desarrollado tanto que es del todo inimitable para las razas más grandes y desmañadas. Los hobbits son gente diminuta, más pequeña que los enanos, menos corpulenta y fornida, pero no mucho más baja. La estatura es variable entre los 2 y los 4 pies de nuestra medida. Hoy pocas veces alcanzan los 3 pies, pero se dice que en otros tiempos eran más altos. De acuerdo con el Libro Rojo, Bando Brastuk, apodado el Toro Bramador, hijo de Isengrim II, medía 4 pies y medio y era capaz de montar a caballo. En los archivos de los hobbits se cuenta que solo fue superado por 2 famosos personajes de la antigüedad, pero de este hecho curioso se habla en el presente libro. En cuanto a los hobbits de la comarca, de quienes tratan esas relaciones, conocieron en un tiempo la paz y la prosperidad y fueron entonces un pueblo feliz. Vestían ropas de brillantes colores y preferían el amarillo y el verde. Muy rara vez usaban zapatos, pues las plantas de los pies eran en ellos duras como el cuero, fuertes y flexibles,
y los pies mismos estaban recubiertos de un espeso pelo rizado, muy parecido al pelo de las cabezas, de color castaño casi siempre. Por esta razón, el único oficio que practicaban poco era el de zapatero, pero tenían dedos largos y habilidosos que les permitían fabricar muchos otros objetos útiles y agradables. En general, los rostros eran bonachones más que hermosos, anchos, de ojos vivos, mejillas rojizas y bocas dispuestas a la risa, a la comida y a la bebida. Reían, comían y bebían a menudo y de buena gana. Les gustaban las bromas sencillas en todo momento y comer 6 veces al día cuando podían. Eran hospitalarios, aficionados a las fiestas, hacían regalos espontáneamente y los aceptaban con entusiasmo. Es en verdad evidente que a pesar de un alejamiento posterior de los hobbits, son parientes nuestros. Están más cerca de nosotros que los elfos y aun que los mismos enanos. Antiguamente, hablaban las lenguas de los hombres, adaptadas a su propia modalidad, y tenían casi las mismas preferencias y aversiones que los hombres. Mas ahora es imposible descubrir en qué consiste nuestra relación con ellos. El origen de los hobbits viene de muy atrás, de los días antiguos, ya perdidos y olvidados. Solo los elfos conservan algún registro de esa época desaparecida, y sus tradiciones se refieren casi únicamente a la historia élfica, historia donde los hombres aparecen muy de cuando en cuando. A los hobbits ni siquiera se los menciona. Sin embargo, es obvio que los hobbits vivían en paz en la Tierra Media muchos años antes que cualquier otro pueblo advirtiese siquiera que existían. Y como el mundo se pobló luego de extrañas e incontables criaturas, esta gente pequeña pareció insignificante. Pero en los días de Bilbo y de Frodo, heredero de Bilbo, se transformaron de pronto, a pesar de ellos mismos, en importantes y famosos, y perturbaron los concilios de los grandes y de los sabios. Aquellos días, la tercera edad de la Tierra Media, han quedado muy atrás, y la conformación de las tierras en general ha cambiado mucho. Pero las regiones en que vivían entonces los hobbits eran sin duda las mismas de ahora. El noroeste del viejo mundo, al este del mar. Los hobbits del tiempo de Bilbo no sabían de dónde venían. El deseo de conocimiento, fuera de las ciencias genealógicas, no era común entre ellos, pero había aún descendientes de antiguas familias que estudiaban sus propios libros y hasta recogían de los elfos, los enanos y los hombres, noticias de épocas pasadas y de tierras distantes. Los recuerdos propios comienzan luego de que se establecieran en la comarca, y las leyendas más antiguas apenas sí se remontan poco más allá de los días del Éxodo. Está perfectamente claro, no obstante, a través de estas leyendas, y lo que puede descubrirse en el lenguaje y las costumbres de los hobbits, que en un pasado muy lejano, ellos también se desplazaron hacia el oeste, como muchos otros pueblos. En las historias primitivas hay referencias oscuras a los tiempos en que moraban en los altos valles del Anduin, entre los lindes del gran bosque verde y las montañas nubladas. No se sabe con certeza por qué emprendieron más tarde el arduo y peligroso cruce de las montañas y entraron en Eriador. Los relatos hobbits hablan de la multiplicación de los hombres en la tierra y de una sombra que cayó sobre la floresta y la oscureció, por lo que fue llamada desde entonces el Bosque Negro. Antes de cruzar las montañas, los hobbits ya se habían dividido en 3 ramas un tanto diferentes: los pelosos, los fuertes y los albos. Los pelosos eran de piel más oscura, cuerpo menudo, cara lampiña y no llevaban botas. De manos y pies bien proporcionados y ágiles, preferían las tierras altas y las laderas de las colinas. Los fuertes eran más anchos, de constitución más sólida. Tenían pies y manos más grandes. Preferían las llanuras y las orillas de los ríos. Los albos, de piel y cabellos más claros, eran más altos y delgados que los otros. Amaban los árboles y los bosques. Los pelosos tuvieron relación con los enanos en tiempos remotos y vivieron durante mucho tiempo en las estribaciones montañosas. Fueron los primeros en desplazarse hacia el oeste
y vagabundearon por Eriador hasta la cima de los vientos, mientras los otros permanecían en las tierras ásperas. Eran la especie más normal, representativa y numerosa de los hobbits, y también la más sedentaria, y la que conservó durante más tiempo el hábito ancestral de vivir en túneles y cuevas. Los fuertes vivieron muchos años a orillas del río Grande, el Anduin, y temían menos a los hombres. Vinieron al oeste después de los Pelosos y siguieron el curso del Sonorona hacia el sur. Muchos de ellos vivieron un tiempo entre Tarbad y los límites de las tierras brunas antes de volver al norte. Los albos, los menos numerosos, eran una rama nórdica más amiga de los elfos que el resto de los hobbits y más hábil para el lenguaje y los cantos que para los trabajos manuales. Siempre habían preferido la caza a la agricultura. Cruzaron las montañas al norte de Rivendell y descendieron el Fontegris. Muy pronto se mezclaron en Eriador con las ramas ya establecidas allí. Pero como eran más valientes y más aventureros, se los encontraba a menudo como jefes o caudillos en los clanes de los Pelosos y los Fuertes. Aún en tiempo de Bilbo, el fuerte carácter albo podía descubrirse todavía en las grandes familias, tales como los Tuk y los señores de los Gamos. En las tierras occidentales de Eriador, entre las montañas nubladas y las montañas de Lune, los hobbits encontraron hombres y elfos. En efecto, todavía moraba allí un resto de los Dúnedain, los reyes de los hombres, que vinieron por el mar desde Westernesse, pero iban desapareciendo rápidamente, y la ruina alcanzaba ya a todas las tierras del Reino del Norte. Había pues sitio y en abundancia para los inmigrantes, y en poco tiempo los hobbits empezaron a establecerse en comunidades ordenadas. De la mayoría de las primitivas colonias no quedaba ya ni siquiera el recuerdo en tiempos de Bilbo, pero una de las más importantes se mantenía aún, aunque reducida de tamaño. Estaba en Bree, en medio del bosque de Quet, a unas 40 millas al este de la comarca. Fue en aquellos tempranos días, sin duda, cuando los hobbits aprendieron el alfabeto y comenzaron a escribir a la manera de los Dúnedain, quienes a su vez habían aprendido este arte de los elfos. También en ese tiempo los hobbits olvidaron todas las lenguas que habían usado antes y desde entonces hablaron siempre la lengua común, que llamaban Oestron, y que era corriente en todas las tierras de los reyes, desde Arnor hasta Gondor y a lo largo de toda la costa del mar, desde Belfalas hasta Lune. Sin embargo, conservaron unos pocos vocablos de su propio idioma, así como las palabras que designaban los meses y los días, y un gran caudal de nombres personales del pasado. Alrededor de esta época, la leyenda comenzó a hacer historia entre los hobbits al iniciarse el cómputo de los años. Pues fue en el año 1601 de la Tercera Edad, cuando los hermanos albos, Marcho y Blanco, salieron de Bree y luego de haber obtenido permiso del gran rey de Fornost, cruzaron el Baranduin, el río Pardo, con un gran séquito de hobbits. El gran rey de Fornost, según las crónicas de Gondor, se trataba de Argeleb II, 20º rey de la dinastía del norte que se extinguió con Arvedui 300 años más tarde. Pasaron por el puente de los Arbotantes, que había sido construido durante el apogeo del Reino del Norte, y tomaron posesión de la tierra que se extendía más allá, donde se establecieron entre el río y las quebradas lejanas. Todo lo que se les pidió fue que mantuviesen en buen estado el puente grande y los demás puentes y caminos, que ayudaran a los mensajeros y que reconocieran la majestad del rey. Así comenzó el cómputo de la comarca, pues el año del cruce del Brandivino, como los hobbits rebautizaron al Baranduin, se transformó en el año 1 de la comarca, y todas las fechas posteriores se calcularon a partir de entonces. En el calendario de los elfos y los Dúnedain, los años de la Tercera Edad pueden determinarse sumando 1600 años al cómputo de la comarca. Los hobbits occidentales se enamoraron enseguida de la nueva tierra, se quedaron allí y muy pronto desaparecieron de la historia de los hombres y de los elfos. Aunque aún había allí un rey del que eran súbditos formales, en realidad estaban gobernados por jefes propios y nunca intervenían en los hechos del mundo exterior. En la última batalla de Fornost
con el señor brujo de Angmar, enviaron algunos arqueros en ayuda del rey, o por lo menos así lo afirmaron, si bien esto no aparece en ningún relato de los hombres. En esa guerra, el reino del norte llegó a su fin, y entonces los hobbits se apropiaron de la tierra y eligieron de entre todos los jefes a un Thain, que asumió la autoridad del rey desaparecido. Desde entonces, por unos 1000 años, vivieron en una paz ininterrumpida y prosperaron y se multiplicaron después de la plaga negra, año 37 de la cronología de la comarca, hasta el desastre del largo invierno y la hambruna que le siguió. Miles murieron entonces, pero los días de hambruna, entre 1158 y 1160, habían quedado muy atrás, y los hobbits se habían acostumbrado otra vez a la abundancia. La tierra era rica y generosa, y aunque había estado desierta durante mucho tiempo, en otras épocas había sido bien cultivada, y allí el rey tuvo granjas, maizales, viñedos y bosques. Desde las quebradas lejanas hasta el puente del Brandivino, había unas 40 leguas y otras 50 desde los páramos del norte hasta los pantanos del sur. Los hobbits denominaron a estas tierras la comarca, región bajo la autoridad del Thain y distrito de trabajos bien organizados. Y allí, en ese placentero rincón del mundo, llevaron una vida bien ordenada y dieron cada vez menos importancia al mundo exterior, donde se movían unas cosas oscuras, hasta llegar a pensar que la paz y la abundancia era la norma en la Tierra Media y el derecho de todo pueblo sensato. Olvidaron o ignoraron lo poco que habían sabido de los guardianes y de los trabajos de quienes hicieron posible la larga paz de la comarca. De hecho, estaban protegidos, pero no lo recordaban. En ningún momento los hobbits fueron amantes de la guerra y jamás lucharon entre sí. Si bien en tiempos remotos se vieron obligados a luchar para subsistir en un mundo difícil, en la época de Bilbo aquello era historia antigua. La última batalla antes del comienzo de este relato, y por cierto la única que se libró dentro de los límites de la comarca, ocurrió en una época inmemorial. Fue la batalla de los Campos Verdes, en el año 1147 según la cronología de la comarca, en la que Bando Brastuk desbarató una invasión de orcos. Hasta el mismo clima se hizo más apacible, y los lobos, que en otros tiempos habían llegado desde el norte devorándolo todo durante los rudos inviernos blancos, eran ahora cuentos de viejas. Aunque había algún pequeño arsenal en la comarca, las armas se usaban generalmente como trofeos. Se las colgaba sobre las chimeneas o en las paredes, o se las coleccionaba en el Museo de Cavada Grande, conocido como la Casa de los Mathons. Los hobbits llamaban Mathon a todo aquello que no tenía uso inmediato y que tampoco se decidían a desechar. En las moradas de los hobbits había a menudo grandes cantidades de Mathons, y muchos de los regalos que pasaban de mano en mano eran de esa índole. No obstante, el ocio y la paz no habían alterado el raro vigor de esta gente. Llegado el momento, era difícil intimidarlos o matarlos, y esa afición incansable que mostraban por las cosas buenas tenía quizá una razón. Podían renunciar del todo a ellas cuando era necesario, y lograban sobrevivir así a los rudos golpes de la pena, de los enemigos o del clima, asombrando a aquellos que no los conocían y que no veían más allá de aquellas barrigas y aquellas caras regordetas. Aunque se resistían a pelear y no mataban por deporte a ninguna criatura viviente, eran valientes cuando se los acosaba y hasta podían manejar las armas si se presentaba el caso. Tiraban bien con el arco, pues eran de mirada certera y manos hábiles, y si un hobbit recogía una piedra, lo mejor era ponerse a resguardo inmediatamente, como bien lo sabían todas las bestias merodeadoras. Los hobbits habían vivido en un principio en cuevas subterráneas, o así lo creían, y en esas moradas se sentían a gusto. Mas con el transcurso del tiempo se vieron obligados a adoptar otras viviendas. Lo cierto es que en tiempos de Bilbo, solo los hobbits más ricos y los más pobres mantenían en la comarca esa vieja costumbre. Los más pobres continuaron viviendo en las madrigueras primitivas, en realidad simples agujeros, con una sola ventana o bien ninguna,
mientras que los ricos edificaban versiones más lujosas de las simples excavaciones antiguas. Pero los terrenos adecuados para estos grandes túneles ramificados, smials, como ellos los llamaban, no se encontraban en cualquier parte. Y en las llanuras o en los distritos bajos, los hobbits, a medida que se multiplicaban, comenzaron a edificar sobre el nivel del suelo. En efecto, hasta en las regiones montañosas y en las villas más antiguas, tales como Hobbiton o Alforzada, o en la vecindad principal de la comarca, Cavada Grande, en las Quebradas Blancas, había ahora muchas casas de madera, ladrillo o piedra. Por lo general, eran las preferidas por molineros, herreros, cordeleros, carreteros y otros de su clase, porque aun cuando vivieran en cavernas, los hobbits conservaban la vieja costumbre de construir cobertizos y talleres. El hábito de edificar casas de campo y graneros dicen que comenzó entre los habitantes de Marjala, a orillas del Brandivino. Los hobbits de esa región, llamada Cuaderna del Este, eran más bien grandes y de piernas fuertes y usaban botas de enano en los días de barro. Pero no se ignoraba que tenían gran proporción de sangre fuerte, lo que se notaba en el vello que les crecía en la barbilla. Ni los pelosos ni los albos tenían rastro alguno de barba. Los habitantes de Marjala y los gamos, al este del río, donde ellos se instalaron más tarde, habían llegado a la comarca en época reciente, en su mayoría desde el lejano sur. Conservaban todavía nombres peculiares y palabras extrañas que no se encontraban en ningún otro lugar de la comarca. Es posible que el arte de la edificación, como otros muchos oficios, proviniera de los Dúnedain. Pero los hobbits pudieron haberlo aprendido de los elfos, los maestros de los hombres en su juventud. Los elfos de alto linaje aún no habían abandonado la Tierra Media y moraban entonces en los puertos grises del oeste y en otros lugares al alcance de la comarca. 3 torres de los elfos, de edad inmemorial, podían verse en las colinas de la torre más allá de las fronteras occidentales. Brillaban en la distancia a la luz de la luna. La más alta estaba aún más lejos y se alzaba solitaria sobre una colina verde. Los hobbits de la Cuaderna del Oeste decían que podía verse el mar desde allá arriba, pero no se tiene noticia de que alguno de ellos escalara la torre. En realidad, muy pocos hobbits habían navegado o siquiera visto el mar, y menos aún habían regresado para contarlo. La mayoría de los hobbits miraban con profundo recelo aún los ríos y los pequeños botes, y muy pocos podían nadar. A medida que el tiempo corría, hablaban menos y menos con los elfos, y llegaron a tenerles miedo y a desconfiar de quienes los trataban. El mar se transformó en una palabra pavorosa y un signo de muerte, y los hobbits volvieron la espalda a las colinas del oeste. El arte de la edificación bien pudo provenir de los elfos o de los hombres, pero los hobbits lo practicaban a su manera. No construían torres. Las casas eran generalmente largas, bajas y confortables. Las más antiguas no eran más que imitaciones de smials, techadas con pasto seco, paja o turba, y de paredes algo combadas. Este tipo de construcción venía, sin embargo, de los primeros días de la comarca, y cambió y mejoró mucho desde entonces, incorporando procedimientos aprendidos de los enanos o descubiertos por ellos mismos. La principal peculiaridad que subsistió de la arquitectura hobbit fue la afición a las ventanas redondas o aún a las puertas redondas. Las casas y las cavernas de los hobbits de la comarca eran a menudo grandes y habitadas por familias numerosas. Bilbo y Frodo eran solteros, y por ello excepcionales, como en muchas otras cosas, entre ellas su amistad con los elfos. En ciertas oportunidades, como el caso de los Tuk de los grandes Smials o de los Brandigamo de Casa Brandi, muchas generaciones de parientes vivían en paz relativa en una mansión ancestral de numerosos túneles. Todos los hobbits eran, de cualquier modo, gente aficionada a los clanes y llevaban cuidadosa cuenta de sus parientes. Dibujaban grandes y esmerados árboles genealógicos
con innumerables ramas. Cuando se trata con los hobbits, es importante recordar quién está relacionado con quién y en qué grado. Sería imposible en este libro establecer un árbol de familia, aunque solo incluyera a los miembros más importantes de las familias más destacadas, en la época a que se refieren estos relatos. La colección de árboles genealógicos que se encuentra al final del libro rojo de la frontera del oeste es casi un pequeño libro, y cualquiera, exceptuando a los hobbits, la encontraría excesivamente pesada. Los hobbits se deleitaban con esas cosas, si son exactas. Les encanta tener libros colmados de cosas que ya saben, expuestas sin contradicciones y honradamente. Dos. De la hierba para pipa. Hay otra cosa entre los antiguos hobbits que merece mencionarse. Un hábito sorprendente. Absorbían o inhalaban, a través de pipas de arcilla o madera, el humo de la combustión de una hierba llamada hoja o hierba para pipa, quizá una variedad de la nicotiana. Hay mucho misterio en el origen de esta costumbre peculiar, o de este arte, como los hobbits preferían llamarlo. Todo lo que se descubrió en la antigüedad sobre el tema fue recopilado por Meriadoc Brandigamo, más tarde señor de los Gamos, y puesto que él y el tabaco de la Cuaderna del Sur son parte de la historia que sigue, sus comentarios en la introducción al herbario de la comarca merecen ser citados aquí. Este arte, dice, es el único que podemos reclamar como de invención nuestra. ¿En qué época empezaron a fumar los hobbits es un enigma? Todas las leyendas e historias familiares lo dan por sabido. Durante años la gente de la comarca fumó diversas hierbas, algunas malolientes, otras aromáticas. Pero todos los documentos concuerdan en un punto. Tobold Corneta de Valle Largo, en la Cuaderna del Sur, fue el primero que cultivó un verdadero tabaco de pipa, en los días de Isengrim II, alrededor del año 1070 del cómputo de la comarca. Los mejores cultivos todavía provienen de ese distrito, especialmente las variedades que ahora se conocen como hoja Valle Largo, viejo Toby y estrella azureña. No está registrado cómo el viejo Toby obtuvo la planta, pues murió sin decírselo a nadie. Sabía mucho sobre hierbas, aunque no era viajero. Se cuenta que en su juventud iba a menudo a Bree. Ciertamente nunca se alejó de la comarca más allá de Bree. Por lo tanto, es muy posible que haya conocido esta planta en Bree, donde hoy se da bien en la vertiente sur de la colina. Los hobbits de Bree pretenden haber sido los primeros fumadores de esta hierba. Aseguran, por supuesto, que se adelantaron en todo a la gente de la comarca, a quienes llaman colonos, pero en este caso la pretensión es, a mi entender, probablemente cierta, pues todo indica que fue en Bree donde nació el arte de fumar la verdadera hierba, y desde allí se extendió en el curso de los últimos siglos entre los enanos y algunos otros pueblos, como los montaraces, los magos y los vagabundos que iban y venían aún por aquella antigua encrucijada de caminos. El centro y hogar de este arte se encuentra, pues, en la posada de Bree, el pony pisador, propiedad de la familia Mantecona desde épocas remotas. Al mismo tiempo, mis propias observaciones en los viajes que hice al sur me convencieron de que la hierba no es originaria de nuestra región, sino que vino del Anduin inferior hacia el norte, traída, creo yo, del otro lado del mar por los hombres de Westernesse. Crece en abundancia en Gondor, y allí es más grande y exuberante que en el norte, donde nunca se la encuentra en estado salvaje. Florece solo en lugares cálidos y abrigados, como Valle Largo. Los hombres de Gondor la llaman
galenas dulce, y la aprecian por la fragancia de las flores. Desde esas tierras la habrían llevado al norte remontando el camino verde durante los largos siglos que medían entre la llegada de Elendil y nuestros días. Pero hasta los Dúnedain, de Gondor, nos otorgan este crédito. Los hobbits fueron los primeros que la fumaron en pipa. Ni siquiera los magos lo intentaron antes que nosotros. Aunque un mago que conocí adquirió este arte mucho tiempo atrás, mostrándose tan hábil como en todas las otras cosas a las que llegó a dedicarse. Tres. De la ordenación de la comarca. La comarca se dividía en 4 distritos, las cuadernas, denominadas del norte, del sur, del este y del oeste, y estas, a su vez, en regiones que aún llevaban los nombres de algunas de las viejas familias principales, aunque en la época de esta historia, esos nombres no se encontraban solo en las regiones respectivas. Casi todos los Tuk vivían aún en las tierras de Tuk, lo que no ocurría con muchas otras familias, tales como los Bolsón o los Bothin. Más allá de las cuadernas estaban las fronteras este y oeste, el país de los Gamos, y la frontera occidental añadida a la comarca en el año 1462, según el cómputo de la comarca. La comarca en ese entonces apenas tenía gobierno. Las familias cuidaban en general de sus propios asuntos y dedicaban la mayor parte del día al cultivo y consumo de alimentos. En otras cuestiones, eran por lo común gente generosa, tranquila y poco ambiciosa, de modo que las heredades, granjas, talleres y pequeñas industrias tendían a conservarse invariables durante generaciones. La antigua tradición que hablaba de un rey de Fornost, o Norburgo, como lo llamaban muy al norte de la comarca, se conservaba todavía, por supuesto. Pero no hubo rey durante casi 1000 años, y las ruinas de Norburgo estaban cubiertas de hierba. Sin embargo, los hobbits se acordaban aún de pueblos salvajes y criaturas malignas, como los trolls, que no habían oído hablar del rey. Atribuían al antiguo rey todas las leyes esenciales y por lo general las aceptaban de buen grado, ya que eran los preceptos, como ellos decían, a la vez antiguos y justos. Es verdad que la familia Tuk ocupó una posición preeminente durante mucho tiempo, pues el cargo de Thain había pasado de los Gamoviejo a los Tuk algunos siglos antes, y desde entonces el jefe Tuk había llevado siempre ese título. El Thain era jefe de la asamblea de la comarca y capitán del acantonamiento y la jovitería en armas. Pero como la tropa y la asamblea eran convocadas solo en casos de emergencia, que ya no ocurrían, la dignidad del Thain era apenas nominal. A la familia Tuk se la respetaba especialmente, pues seguía siendo numerosa y muy rica, y tenía la capacidad de producir en cada generación personajes recios, de costumbres peculiares y temperamento aventurero. Estas últimas cualidades, sin embargo, eran más toleradas en los ricos que generalmente aprobadas. No obstante, se mantuvo la costumbre de llamar el Tuk al jefe de la familia y se agregaba al nombre, si era necesario, un número, como por ejemplo Isengrim II. El único oficial verdadero en la comarca era en esa época el alcalde de Cavadagrande, o de la comarca, y que era elegido cada 7 años en la Feria Libre de las Quebradas Blancas, en Lice, es decir, en el solsticio de verano. Como alcalde, su casi única obligación consistía en presidir los banquetes en las fiestas de la comarca, que se celebraban con frecuencia. Pero a la alcaldía se agregaban los oficios de jefe de correos y primer oficial,
de modo que el alcalde ordenaba tanto los servicios de mensajeros como los policiales. Estos eran los únicos servicios de la comarca, y los mensajeros los más numerosos y los más atareados. Los hobbits no eran todos instruidos, de ningún modo, pero los que lo eran escribían constantemente a todos los amigos y algunos parientes que vivían más allá de una tarde de marcha. Oficiales era el nombre que los hobbits daban a sus policías o al equivalente más cercano. Por supuesto, no llevaban uniforme, cosas así eran completamente desconocidas, sino una simple pluma en el sombrero, y en la práctica eran guardias campestres más que policías, y se ocupaban más de los animales extraviados que de las gentes. En toda la comarca solo había 12, 3 en cada cuaderna, para trabajos internos. Un cuerpo bastante mayor, que variaba de acuerdo con la necesidad, estaba dedicado a batir las fronteras e impedir que la gente del exterior de cualquier clase, grandes o pequeños, molestaran demasiado. En la época en que empieza esta historia, los fronteros, como se los llamaba, se habían multiplicado mucho. Había numerosos informes y quejas acerca de personas y criaturas extrañas que merodeaban fuera o dentro de los lindes. Primer signo de que todo no estaba completamente en orden, como lo había estado siempre, excepto en cuentos y leyendas de otro tiempo. Muy pocos prestaron atención a tales indicios, y ni siquiera Bilbo tenía aún noción de lo que esto presagiaba. Habían pasado 60 años desde que emprendiera el memorable viaje, y era viejo hasta para los hobbits, quienes con frecuencia alcanzaban los 100 años, pero era evidente que todavía conservaba mucho de la considerable fortuna que había traído de vuelta. Cuánto, o cuán poco, no lo había revelado a nadie, ni siquiera a Frodo, su sobrino favorito. Y todavía guardaba en secreto el anillo que había encontrado. Cuatro. Del descubrimiento del anillo. Como se cuenta en El Hobbit, un día llegó a la puerta de Bilbo el gran mago, Gandalf el Gris, y con él 13 enanos, nada menos que Thorin Escudo de Roble, descendiente de reyes, y 12 compañeros de exilio. Bilbo salió con ellos, del todo perplejo, en una mañana de abril del año 1341 del cómputo de la comarca, a la búsqueda del gran tesoro, el tesoro oculto de los reyes enanos de la montaña, debajo de Erebor en valle, lejos al este. La búsqueda fue fructífera, y dieron muerte al dragón que custodiaba el tesoro. Sin embargo, aunque antes del triunfo final se libró la batalla de los 5 ejércitos, en la que murió Thorin, y se realizaron muchas proezas, el asunto habría incumbido apenas a la historia posterior o solo hubiera merecido algo más que un comentario en los largos anales de la Tercera Edad, de no haber mediado una causa fortuita. El grupo fue asaltado por orcos en un alto paso de las montañas nubladas, en el camino hacia las tierras ásperas, y sucedió que Bilbo se perdió un tiempo en las profundas y negras minas subterráneas de los orcos, bajo la montaña, y allí, tanteando en vano en la oscuridad, posó la mano sobre un anillo, caído en el piso de un túnel. Se lo guardó en el bolsillo. En ese momento el hallazgo pareció casual. Tratando de encontrar la salida, Bilbo siguió descendiendo a las profundidades de la montaña hasta que no pudo continuar. En el fondo de la galería había un lago helado, lejos de toda luz, y en una isla rocosa, en medio de las aguas, vivía Gollum. Era una pequeña y aborrecible criatura, impulsaba un botecito con un pie ancho y plano, acechando con ojos pálidos y luminosos. Metía los dedos largos en el agua,
sacaba un pescado ciego y se lo devoraba crudo. Se alimentaba de cualquier cosa viviente, aun orcos, si podía apresarlos y estrangularlos sin lucha. Era dueño de un tesoro secreto que había llegado a él en pasadas edades, cuando todavía vivía a la luz. Un anillo de oro que hacía invisible a quien lo usaba. Era lo único que amaba, su tesoro, y hablaba con él aunque no lo llevaba consigo. Lo mantenía oculto y a salvo en un agujero de la isla, excepto cuando cazaba o espiaba a los orcos de las minas. Quizá habría atacado a Bilbo inmediatamente si cuando se encontraron hubiese llevado el anillo. Pero no fue así, y el hobbit tenía en la mano una daga de los elfos que le servía de espada. Para ganar tiempo, Gollum desafió a Bilbo al juego de los enigmas, diciéndole que propondría un enigma, y si Bilbo no podía resolverlo, lo mataría y se lo comería. Pero si Bilbo lo derrotaba, haría lo que él quisiera y le mostraría la salida a través de los túneles. Perdido, sin esperanza, en las tinieblas, y no pudiendo avanzar ni retroceder, Bilbo aceptó el desafío. Se plantearon mutuamente distintos acertijos. Por fin Bilbo ganó, quizá más por buena suerte que por inteligencia, pues mientras pensaba en algún otro acertijo, encontró en el bolsillo el anillo que había recogido y olvidado y exclamó: ¿Qué tengo en el bolsillo? Gollum no pudo responder, aunque consiguió que Bilbo aceptara 3 respuestas. Las autoridades, es cierto, difieren acerca de si esta última era una simple pregunta o un verdadero enigma, de acuerdo con las reglas estrictas del juego. Pero todos están de acuerdo en que después de aceptar y tratar de adivinar la respuesta, la promesa ataba a Gollum. Bilbo lo obligó a mantener su palabra, pues se le ocurrió la idea de que ese ser escurridizo podía ser falso, aunque tales promesas eran sagradas, y aún las criaturas más malignas siempre habían temido romperlas. Pero después de pasar tantos años solo en la oscuridad, el corazón de Gollum era negro y abrigaba la traición. Se escabulló y retornó a su isla no muy lejana, en las aguas oscuras de la que Bilbo nada sabía. Allí, pensaba, estaba el anillo. Se sentía ahora hambriento y enojado. Pero una vez que tuviese el tesoro con él, ya no temería ningún ataque. Pero el anillo no estaba en la isla. Lo había perdido o había desaparecido. El grito penetrante de Gollum estremeció a Bilbo, quien todavía no entendía lo que había pasado. Gollum había encontrado por fin la respuesta al enigma, pero demasiado tarde. «¿Qué tiene en el bolsillo?», gritó. Los ojos le brillaban como una llamarada verde cuando volvió rápidamente sobre sus pasos, decidido a asesinar al hobbit y recobrar el tesoro. Justo a tiempo, Bilbo vio el peligro y huyó ciegamente por el pasaje, alejándose del agua, y una vez más la buena suerte lo salvó. Porque mientras corría metió la mano en el bolsillo, y el anillo se le deslizó suavemente en el dedo, de modo que Gollum pasó a su lado sin verlo, cuando iba a vigilar la puerta de salida para que el ladrón no escapase. Bilbo siguió cautelosamente a Gollum, que corría maldiciendo y hablando consigo mismo sobre su tesoro. Por esta charla, Bilbo entendió al fin, y la esperanza acudió a él en las sombras. Había encontrado el maravilloso anillo, y con él la probabilidad de escapar de los orcos y de Gollum. Por fin se detuvieron frente a una abertura oculta que llevaba a las puertas inferiores de las minas en la ladera oriental de las montañas. Allí Gollum se agazapó, acechando, husmeando y escuchando. Bilbo estuvo tentado de atravesarlo con la espada, pero le dio lástima, pues aunque tenía el anillo, que era su única esperanza, no lo utilizaría como ayuda para matar a la maldita criatura a traición. Por último, armándose de coraje, saltó por encima de Gollum en la oscuridad y huyó pasaje adelante,
perseguido por los gritos de odio y desesperación de su enemigo. ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Bolsón, te odiaré siempre! Cosa curiosa, pero esta no es la historia que Bilbo contó al principio a sus compañeros. Les dijo que Gollum le había prometido un regalo, si él, Bilbo, ganaba en el juego. Pero cuando Gollum fue a la isla descubrió que el tesoro había desaparecido. Era un anillo mágico que le habían regalado en un cumpleaños mucho tiempo atrás. Bilbo sospechaba que ese era el anillo que había encontrado, y como había ganado el juego, le correspondía por derecho. Pero como en aquel momento se encontraba en un apuro, no había dicho nada y dejó que Gollum le mostrase la salida al exterior más como recompensa que como regalo. Bilbo asentó este informe en sus memorias y parece que nunca lo alteró, ni siquiera después del concilio de Elrond. Evidentemente sigue apareciendo así en el Libro Rojo y en varias copias y resúmenes. Pero muchos ejemplares contienen la verdadera versión, como una variante, derivada sin duda de notas de Frodo o Samsagas, pues ambos conocieron la verdad, aunque parece que no desearon cambiar nada de lo que el viejo hobbit había escrito. Gandalf, sin embargo, enseguida puso en duda la historia original de Bilbo y quiso saber algo más del anillo. Al fin obtuvo la verdadera historia después de mucho preguntar a Bilbo, lo que por un tiempo enfrió las relaciones entre ellos. El mago entendía que la verdad era importante. Aunque no se lo dijo a Bilbo, pensó que era también importante y perturbador saber que el buen hobbit no había dicho la verdad desde el principio, cosa bastante contraria a su costumbre. La idea de un regalo, sin embargo, no era mera invención del hobbit. Se la había sugerido a Bilbo, y así lo confesó, lo que alcanzó a oír a Gollum, quien en efecto denominó al anillo muchas veces regalo de cumpleaños. También esto le pareció a Gandalf extraño y sospechoso, pero no descubrió la verdad al respecto hasta muchos años después, como se verá luego en este libro. De las posteriores aventuras de Bilbo, muy poco hay que decir aquí. Con ayuda del anillo escapó de los orcos que guardaban la puerta y se reunió con sus compañeros. Usó el anillo muchas veces mientras iba de un lado a otro, principalmente para ayudar a sus amigos, pero guardó el secreto todo lo que pudo. Ya en su casa, nunca habló de él con nadie, excepto con Gandalf y Frodo, y ningún hobbit de la comarca supo de la existencia del anillo, o por lo menos así lo creyó él. Solo a Frodo mostró el informe del viaje que estaba escribiendo. Colgó la espada, dardo, sobre el hogar, y la maravillosa cota de malla, regalo de los enanos, tomada del tesoro escondido del dragón, la prestó a un museo, la casa de los Mathoms de Cavada Grande. Pero en una gaveta, en bolsón cerrado, conservó la vieja capa y el gorro que había llevado en sus viajes. En cuanto al anillo, lo guardó siempre en un bolsillo, sujeto a una hermosa cadena. Volvió a su hogar en bolsón cerrado el 22 de junio de su 52º año, 1342 según el cómputo de la comarca, y nada digno de mención sucedió en la comarca hasta que el señor Bolsón comenzó a preparar la celebración de su cumpleaños, 111º, en el año 1401 según el cómputo de la comarca. En ese punto comienza esta historia. Aquí concluye el prólogo de esta edición especial de El Señor de los Anillos.